Hay coches. Y luego hay cosas que no deberían existir. Esto que tienes delante no es un coche de carreras que conduces en la calle. No es un superdeportivo con motor potente y asientos de cuero. Lo que estás viendo es otra categoría de objeto. Una categoría para la que el lenguaje normal no tiene palabras adecuadas. Se llama Ferrari F80. Pesa 1525 kilogramos. Tiene 1200 caballos de potencia. 200 artesanos italianos tardaron meses en fabricar cada unidad. Y las 799 unidades que existen estaban vendidas antes de que Ferrari mostrara el coche al mundo. Vendidas antes de que nadie lo viera. Eso no es un dato de marketing. Es una declaración sobre el tipo de objeto que es el F80 y el tipo de personas para las que fue fabricado. Personas que no compran un Ferrari, que son seleccionadas por Ferrari para tener el privilegio de pagarlo. Para entender por qué existe el Ferrari F80, necesitas entender lo que ocurrió el 11 de junio de 2023 en Le Mans, Francia. Ferrari ganó las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más importante del mundo, la que define la historia del automovilismo. Y no la habían ganado desde 1965. 58 años de espera, de intentos, de coches que llegaban segundos o que no llegaban. El coche que ganó se llamaba Ferrari 499P. Tenía un motor 6 biturbo de 6 cilindros y 3 litros de desplazamiento. Un motor que Ferrari había desarrollado específicamente para el Campeonato Mundial de Resistencia. Un motor diseñado para sobrevivir 24 horas de carrera ininterrumpida a velocidades máximas. ¿Y qué hace Ferrari cuando desarrolla una tecnología tan extrema, tan cara, tan perfeccionada? No la guarda, no la jubila, la traslada. La arquitectura de ese motor que ganó Le Mans, adaptada, refinada, modificada para poder sobrevivir también fuera de un circuito y en manos de un piloto que no es profesional, es el corazón del Ferrari F80. El F80 es la respuesta a una pregunta que Ferrari lleva décadas haciéndose. ¿Cuánta tecnología de carreras podemos meter en un coche que un cliente pueda conducir? La respuesta que dieron en 2024 fue: toda la que tenemos. El motor 6 biturbo del Ferrari F80 comparte arquitectura con el motor del Ferrari 499P, ganador de las 24 horas de Le Mans 2023. Es la primera vez en la historia de la marca que una victoria directa en Le Mans se traduce en tecnología de cliente el año siguiente. 900 caballos de potencia, de un motor de 6 cilindros y 3 litros. Cuando esos números aparecen juntos en la misma frase, el cerebro humano tiene dificultades para procesarlos, no porque sean incorrectos, sino porque son técnicamente absurdos en cualquier contexto que no sea la competición más extrema del mundo. Un motor de 6 cilindros y 3 litros en un coche convencional produce entre 200 y 400 caballos. El F80 produce 900, con el mismo volumen de motor. ¿Cómo? ¿Qué hace que el mismo espacio físico produzca más del doble de energía de lo que cualquier físico esperaría? La respuesta son 2 palabras: sobrealimentación extrema. Los 2 turbocompresores del F80 comprimen el aire que entra al motor hasta presiones que en un motor convencional destruirían el bloque en segundos. El bloque del F80 no se destruye porque está fabricado en una aleación de aluminio diseñada específicamente para este motor, con tolerancias de fabricación que son literalmente imposibles de conseguir con maquinaria convencional. Cada uno de los 6 cilindros tiene que ser perfectamente idéntico a los otros 5, no aproximadamente idéntico, no tolerancias industriales normales,
El margen de error permitido en el diámetro de cada cilindro es de 3 micras, 3 millonésimas de metro. Si los cilindros no son perfectamente uniformes, la combustión no es uniforme. Si la combustión no es uniforme, el motor no da los 900 caballos que tiene que dar. Pero el motor de combustión es solo el 75% de la historia. El F80 tiene además 3 motores eléctricos, uno trasero, que trabaja junto al V6 en el eje posterior, y 2 delanteros, uno por rueda, que convierten las ruedas delanteras en motrices cuando el sistema lo necesita. 300 caballos eléctricos añadidos a 900 de combustión, 1200 en total. Pero más interesante que el número total es cómo trabajan juntos. Porque los 2 motores eléctricos delanteros no solo añaden tracción, funcionan de forma independiente para cada rueda, lo que permite al sistema electrónico del coche ajustar el par que llega a la rueda izquierda y a la derecha de forma individual, en tiempo real, en fracciones de milisegundo. Los 3 motores eléctricos del F80 tienen un tiempo de respuesta de 0,01 segundos 1000 veces más rápido que el tiempo de reacción más rápido posible de un conductor humano. El coche corrige antes de que el conductor note que hay algo que corregir. El resultado es que el Ferrari F80 tiene, en la práctica, tracción en las 4 ruedas. Pero no es un sistema de tracción total convencional. Es un sistema de vectorización de par activo, que puede hacer que el coche gire con una precisión que ningún sistema mecánico convencional puede conseguir. El Ferrari F80 no fue diseñado por un diseñador, fue diseñado por el aire. Esto no es una metáfora. El proceso de diseño del F80 comenzó en el túnel de viento antes de que ningún diseñador pusiera una línea sobre papel. Los ingenieros de aerodinámica definieron primero cuánta carga aerodinámica necesitaba el coche para poder desarrollar sus 1200 caballos en la calle de forma controlable. Esa carga es de 830 kilogramos a alta velocidad. Y a partir de esa cifra, la forma del coche fue una consecuencia inevitable de la física. ¿Cómo se consiguen 830 kilogramos de carga aerodinámica en un coche que tiene que pasar por el carnet técnico de circulación? Con 3 sistemas que trabajan simultáneamente. Primero, el suelo activo. La parte inferior del coche está diseñada para que el aire que pasa por debajo viaje más rápido que el que pasa por encima, creando una diferencia de presión que empuja el coche hacia el suelo. El efecto Venturi. El mismo principio que hace volar a los aviones, pero aplicado al revés. Segundo, las salidas de aire activas. Hay 16 aberturas independientes en la carrocería que abren y cierran según la velocidad y la situación dinámica del coche. No son decorativas. Cada una tiene una función específica en la gestión del flujo de aire. A 100 kilómetros por hora, el coche tiene una configuración aerodinámica diferente a la que tiene a 300. Y tercero, el alerón trasero activo. Un alerón que cambia su ángulo de ataque en tiempo real, aumentando la carga cuando el coche necesita más agarre en curva y reduciéndola para minimizar la resistencia aerodinámica en las rectas. La carrocería del Ferrari F80 genera 830 kilogramos de carga aerodinámica. A modo de referencia, el Ferrari LaFerrari, su predecesor, generaba aproximadamente 200 kilogramos. El F80 genera 4 veces más carga que el coche al que reemplaza. Todo esto en una carrocería fabricada íntegramente en fibra de carbono. No en plástico de alta resistencia, no en aluminio, en fibra de carbono. Lo que significa que el cuerpo del coche que ves, cada panel que percibes visualmente, fue fabricado a mano en Maranello por artesanos que llevan décadas trabajando con este material.
El chasis del Ferrari F80 es lo que los ingenieros llaman un monocasco. Una estructura única, sin bastidor separado, en la que la carrocería y la estructura portante son el mismo elemento. Y está fabricado en fibra de carbono. Pero decir fibra de carbono como si fuera un material único es como decir acero, sin especificar si hablamos del acero de una viga de construcción o del acero de un bisturí. La fibra de carbono del F80 es una versión del material que solo existe en aplicaciones aeroespaciales y de competición de primer nivel. El proceso de fabricación del monocasco empieza con lo que en ingeniería se llama un preimpregnado. Telas de fibra de carbono que vienen con la resina epoxi ya incorporada en proporciones exactas. Esas telas se cortan en formas específicas y se colocan en moldes, capa sobre capa, con cada capa orientada en un ángulo diferente para maximizar la resistencia en las direcciones donde el coche más la necesita. ¿Cuántas capas? ¿Cuánto tiempo? Eso es información que Ferrari no hace pública. Pero los ingenieros de materiales compuestos que trabajan en este tipo de proyectos hablan de entre 20 y 60 capas de material según la zona del chasis. Las zonas que tienen que absorber un impacto frontal llevan más capas. Las zonas que solo necesitan rigidez estructural menos. Una vez completado el apilado, el conjunto va a un autoclave, un horno de presión que cura la resina a temperaturas y presiones controladas con precisión de décimas de grado y fracciones de bar. La curva de temperatura y presión de curado es el secreto más bien guardado de Ferrari Compositi, la división de materiales compuestos de la fábrica. El resultado es un monocasco que pesa menos de 80 kilogramos. Un coche de 1.500 toneladas de potencia construido sobre una estructura de 80 kilos y que aguanta, sin deformarse, las fuerzas que generan 1.200 caballos transmitidos al suelo a través de 4 ruedas. El monocasco de fibra de carbono del F80 pesa menos de 80 kilogramos. Para que eso tenga perspectiva, la estructura equivalente en acero pesaría entre 350 y 400 kilogramos. El F80 es literalmente 300 kilogramos más ligero de lo que sería si usara materiales convencionales. 1.200 caballos son inútiles si no puedes transmitirlos al suelo de forma controlada. La transmisión del Ferrari F80 es el sistema que convierte la energía del motor en movimiento real y es tan extrema como todo lo demás en este coche. Una caja de doble embrague de 8 velocidades, pero no una caja de doble embrague como la que puedes encontrar en un coche deportivo de gama alta. Esta tiene tiempos de cambio de marcha inferiores a los 100 milisegundos. 1/10 de segundo. En ese tiempo, la caja desembraga un grupo de engranajes, cambia y embraga el siguiente. El proceso es tan rápido que en la mayoría de condiciones de conducción, el conductor no percibe interrupción alguna en la entrega de potencia. ¿Y cómo se consigue que todo ese sistema, con 1.200 caballos pasando por él, no se destruya? Con materiales que en la industria del automóvil de producción normal no tienen ningún sentido económico. Los engranajes de la caja del F80 están fabricados en aceros tratados termoquímicamente, que solo se usan en transmisiones de Fórmula 1 y en aviación militar. El coste de fabricación de la caja de cambios, si se pudiera comprar como componente independiente, sería de varios cientos de miles de euros. Y además de la caja, hay 2 diferenciales activos, uno trasero y uno que gestiona el reparto de par entre las ruedas delanteras de forma independiente. Todo el sistema está controlado por la unidad de gestión dinámica del vehículo, que procesa datos de más de 40 sensores distribuidos por el coche y toma decisiones de ajuste a una frecuencia de 1000 veces por segundo.
El sistema electrónico del F80 toma decisiones de ajuste dinámico 1000 veces por segundo. Monitoriza ángulo de dirección, velocidad de cada rueda, aceleración lateral y longitudinal, posición del acelerador y del freno, temperatura de neumáticos, estado del sistema híbrido y otras 35 variables más. Todo simultáneamente. La fábrica de Ferrari en Maranello, Italia, no parece una fábrica. Tiene un museo. Tiene un restaurante galardonado con estrella Michelin. Tiene jardines. Tiene una pista de pruebas privada de 3 kilómetros. La pista Fiorano, donde cada Ferrari fabricado hace sus primeras pruebas de rodaje antes de ser entregado al cliente. Ferrari no entrega ningún coche que no haya rodado en Fiorano. Pero debajo de esa apariencia de institución cultural y símbolo nacional italiano, hay una operación industrial de una precisión que pocos fabricantes en el mundo pueden igualar. Ferrari produce aproximadamente 14.000 coches al año. Para que eso tenga perspectiva, Volkswagen produce más de 4 millones, Toyota más de 10 millones, Ferrari 14.000. Esa cifra no es el resultado de limitaciones de capacidad, es una decisión estratégica. Ferrari produce exactamente los coches que quiere producir, ni uno más. La escasez es parte del producto. Un Ferrari es raro, porque Ferrari decide que sea raro. ¿Y cuántos Ferrari F80 existen en el mundo? ¿Cuántos pueden existir? 799. Ese número no fue elegido al azar. Es el número máximo que Ferrari calculó que podía producir manteniendo la calidad y la exclusividad que justifican el precio. Un coche 800 sería uno de más, y eso para un objeto que existe en parte para ser escaso es inaceptable. La planta donde se fabrica el F80 dentro del complejo de Maranello es la que Ferrari llama el Atelier, una sala con control de temperatura y humedad, iluminación diseñada para facilitar la inspección visual de cada componente y un protocolo de fabricación que no tolera ninguna desviación de los estándares establecidos. Ferrari produce exactamente 799 unidades del F80. La fabricación de cada unidad implica el trabajo de aproximadamente 200 personas. Esos son 159.800 intervenciones humanas distintas por cada coche que sale de Maranello, sin contar los proveedores externos. Hay momentos en el proceso de fabricación de un Ferrari F80 donde una máquina sencillamente no puede hacer lo que hace un artesano con 20 años de experiencia. La inspección final de cada panel de fibra de carbono es uno de ellos. Un técnico revisa con luz rasante cada centímetro cuadrado de cada panel exterior, buscando imperfecciones que sean invisibles a la luz normal. Una microburbuja de resina, una fibra ligeramente mal orientada en la última capa, un área donde la superficie no tiene el brillo exacto que debería tener. Si encuentra alguna de esas imperfecciones, el panel no va al coche, va a reprocesado o a desecho. El coste del material es relevante pero secundario. Lo que Ferrari no puede permitirse es entregar a un cliente que pagó 2.750.000 euros un coche con un panel que no es perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva fabricar un Ferrari F80 de principio a fin? Ferrari no da una cifra oficial, pero las personas que trabajan en este tipo de proyectos hablan de varios meses por unidad. El motor tarda semanas en ser ensamblado, probado en banco de pruebas y ajustado individualmente. El chasis tarda semanas en el autoclave y en el proceso de acabado. El interior, que incluye hasta 48 opciones de personalización individual, puede requerir más de 400 horas de trabajo solo en los materiales textiles y de cuero. Y
verificar que el coche que se va a entregar es el coche que se prometió, que los 1200 caballos están ahí, que el sistema híbrido funciona, que la aerodinámica activa responde, que el chasis no tiene ningún sonido que no debería tener. El Ferrari F80 no es el primer coche que Ferrari ha fabricado desafiando lo que era técnicamente posible en su momento. Enzo Ferrari, el fundador, tenía una regla que no está escrita en ningún documento corporativo, pero que todos los que han trabajado con la marca conocen. El Ferrari más reciente siempre tiene que ser el mejor Ferrari que haya existido, no el mejor en su categoría de precio, el mejor que Ferrari ha hecho nunca, en términos absolutos. El F40, presentado en 1987 para el 40 aniversario de la marca, fue el primer coche de producción en superar los 200 kilómetros por hora. El Enzo, en 2002, fue el primer Ferrari de cliente con tecnología de Fórmula 1 activa. El LaFerrari, en 2013, fue el primer hipercar híbrido de la marca. Cada uno de esos coches era, en su momento, lo más extremo que Ferrari había puesto en manos de un cliente. El F80 sigue ese patrón, pero lo lleva a un lugar que ninguno de sus predecesores había alcanzado. Porque por primera vez, la tecnología de competición que Ferrari usa en el F80 viene directamente de una victoria, no de proyectos de investigación, no de prototipos, de un coche que ganó Le Mans el año anterior. ¿Cuánto tiempo tiene ese patrón? ¿Cuándo fue la primera vez que Ferrari hizo algo así? Desde 1947, cuando Enzo Ferrari fabricó el primer coche con el nombre de su empresa, el 125S, 77 años de historia en los que el criterio de calidad nunca ha cambiado. Lo siguiente tiene que ser mejor que todo lo anterior. Hay números en la ficha técnica del Ferrari F80 que, si los lees sin contexto, parecen erratas. 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2,15 segundos. Para que eso tenga perspectiva, la gravedad hace caer un objeto a esa misma velocidad en aproximadamente el mismo tiempo. El F80 acelera casi tan rápido como la gravedad tira de los objetos hacia el suelo. 830 kilogramos de carga aerodinámica. El F80 pesa 1.525 kilogramos. La carga aerodinámica que genera a alta velocidad equivale al 54% de su propio peso. Esto significa que a altas velocidades, el coche tiene más de 1 tonelada de fuerza empujándolo contra el asfalto. Los neumáticos que lo aguantan son desarrollados específicamente para este coche por Michelin y no tienen equivalente en ningún otro vehículo de calle. ¿Y cuál es el límite? ¿Existe algún dato del F80 que esté cerca del límite de lo que la física permite? La respuesta que dan los ingenieros de Ferrari cuando se les hace esa pregunta es siempre la misma. No lo sabemos. No porque no hayan calculado los límites teóricos, sino porque el F80 está tan lejos de esos límites que la pregunta no tiene sentido práctico en este momento. La relación potencia-peso del Ferrari F80 es de 0, 79 cb por kilogramo. Un Boeing 737 tiene una relación empuje-peso de aproximadamente 0,27. El F80 tiene una relación potencia-peso 3 veces superior a la de un avión comercial. Hay una pregunta sobre el Ferrari F80 que ningún dato técnico puede responder. ¿Es este coche una obra de arte o una máquina? 200 artesanos que invierten varios meses de trabajo en cada unidad. 48 opciones de personalización. Una pista privada de 3 kilómetros donde cada coche es probado antes de ser entregado. Un precio que incluye no solo el objeto, sino el acceso a una comunidad de 799 personas en el mundo
que tienen exactamente el mismo coche, con exactamente diferente configuración. Todo eso apunta a algo que va más allá de la función. Pero al mismo tiempo, 1200 caballos, tecnología directa de Le Mans, materiales aeroespaciales, un sistema electrónico que toma 1000 decisiones por segundo. Un coche que a altas velocidades genera más fuerza sobre el suelo que su propio peso. Todo eso apunta a una máquina de rendimiento puro, a un objeto que tiene una función específica y está optimizado para ejecutarla mejor que cualquier otro objeto comparable. ¿Puede un objeto ser las dos cosas simultáneamente? ¿Arte y máquina? ¿Objeto de deseo y herramienta de ingeniería extrema? Ferrari lleva 77 años respondiendo implícitamente que sí, que esa contradicción es precisamente lo que hace que sus coches existan en una categoría que ningún otro fabricante puede ocupar, que la tensión entre lo funcional y lo estético es el principio de diseño más poderoso que existe. El Ferrari F80 es el argumento más reciente en ese debate, el más extremo, el más caro, el más técnicamente avanzado, pero la pregunta sigue abierta. Y me gustaría saber tu respuesta. ¿El Ferrari F80 es la máquina más sofisticada que el dinero puede comprar? ¿O es una obra de arte que se mueve? ¿O es posible que sea exactamente las dos cosas y que eso sea precisamente su valor? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es exactamente el tipo de pregunta para la que no hay una respuesta correcta, solo perspectivas. Y las perspectivas que aparezcan ahí abajo van a ser probablemente más interesantes que cualquier dato técnico que yo haya podido darte en estos 35 minutos.